¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Así que vamos a comenzar la clase con un temita interesante para todos ustedes. Así que vamos a comenzar. Vamos a ver los posibles problemas que se pueden presentar a la hora de editar en Premiere. Entonces, son muchísimos los problemas, muchachos, a la hora de editar, porque muchas veces hay elementos alternos a nuestra voluntad y lo más probable es que lógicamente nuestro Premiere no tenga algunas situaciones claras de cómo llevar esos archivos, ¿verdad? Los cuales necesitan a veces el render necesario para poder ser compilados dentro de un solo contexto, película y audio al mismo tiempo. Entonces, el día de hoy les traigo algo porque sé que a muchos se les presenta este tipo de problemas, este tipo de inconvenientes. Y pues lo más sensato y lo más sano es que conozcamos cualquier situación que se nos presente. Dentro del contexto de Premiere, muchas veces desconocemos que en el programa pueden surgir muchos inconvenientes, como ya lo mencioné anteriormente, ¿verdad? Es posible que dentro del contexto a nosotros nos salga un mensaje como estos. Este tipo de mensajes que nos salen en Premiere debemos saber manejarlos. No siempre un error que nos lanza Premiere eh, no tiene solución. Casi todos los errores tienen soluciones. Eh, pero la mayoría tiende a no leer lo que Premiere nos envía. Por lo general, Premiere siempre te envía, cuando estás haciendo un render, ¿verdad? Te envía un anuncio como este más o menos, donde tú puedes ver específicamente dónde está ocurriendo el error a la hora de tu render. Si tú ves que tienes la línea roja, que ya nosotros hablamos los colores de las líneas que nos presentan en los proyectos, los archivos. La línea roja nos dice que es porque que no podemos trabajar con el archivo de esa forma. La amarilla es que posiblemente nos puede correr más o menos bien, y la verde es que ya lógicamente todos los efectos y los archivos están corriendo en el tiempo real, por decirlo así. Entonces, ustedes como trabajadores de la plataforma de Premiere, están abiertos a que este tipo de archivos posiblemente pueda ocurrirles este tipo de problemas, perdón. Entonces, si nosotros vemos bien que en el tiempo 0025 2.5518 al 0031 5808, allí nos está mostrando, ¿verdad?, que hay un inconveniente, que hay un problema en ese lapso de tiempo. ¿Qué tengo que hacer yo? Irme a ese lapso de tiempo, ¿verdad? Cortar o mirar qué puede pasar en este lapso de tiempo. Y si no tengo muy recargado de efectos ese tramo de video, muchas veces recargamos el video con efectos que no nos damos cuenta que pues la computadora o el mismo programa crea algunos conflictos, ¿verdad? Ajenos a lo que tú estás creando, pero sí es posible que sí se te dé algún inconveniente. Entonces tenemos que estar más bien atentos o estar pendientes a lo que Premiere, ¿verdad?, nos habla, nos dice. Entonces, en ese caso vamos a ir tratando de que la solución para mí, si detectamos
dónde es el sitio, dónde es el lugar, lo que tenemos que hacer aquí es tomar el espacio, ¿verdad? Este espacio a través de la barra de tiempo, y vamos trabajando en esta línea, en este espacio, con la barra de tiempo de arriba, ¿verdad? Entonces con esta barra lo que hacemos es que minimizamos el trabajo de renderizar el pedazo que tenemos, el pedazo que nosotros nos compete, y lógicamente trabajar en el tramito del video. No siempre es un efecto, no siempre es un archivo que agregaste a la línea de tiempo. Puede ser el archivo master, este que estás utilizando, el cual debes empezar a mirar si hay algún corte aquí. Posiblemente hubo un error en el corte con un corte y el frame, entre el corte y el frame, ¿verdad? Hay un conflicto. Es posible que puedas adelantar, ¿verdad? Eliminas el fotograma y se soluciona el problema. O sea, si tú le ralentizas un poco la velocidad, se la subes a 101%, ¿verdad? 0.1 y la velocidad aumenta un poco. Son muchos elementos que puedes utilizar en esta circunstancia, porque lo primordial aquí, muchachos, es saber dónde está ocurriendo el error en el render, dependiendo también, lógicamente, si tú colocas un render, ¿verdad? El tiempo de exportación. El tiempo de exportación es importante, y el disco, ¿dónde vamos a colocar? Entonces, si nosotros vamos a lanzar esa exportación a otro disco que no es el disco C, entonces debemos tener eso en cuenta. Ahora, sé que muchos lo hacen porque manejan un solo disco, pero los que tengan dos discos de exportación, no hay ningún problema en enviar directamente a otro disco lo que estás exportando. Ahora, puedes exportarlo en C, lo exportas allí en una carpetica, guardas una carpeta y lógicamente lo pasas después que se exporte por completo a la carpeta. Ahí no vas a tener ningún inconveniente ni problema de ninguna índole. Entonces siempre debemos mantener nosotros un rendimiento óptimo, o identificar, más que todo, debemos identificar cuál es el inconveniente que Premiere nos presenta en ese momento. Bien, dejamos hasta allí. En clase voy a mostrarles a través de un archivo. Uno de los compañeros dio la tarea de conseguirnos un archivo con un defecto, y vamos a mirar qué es lo que sucede con este tipo de archivos. Muchachos, nos vemos la próxima clase, nos vemos en la clase, así que suerte, chao chao.